todos, hoy voy a hablar de un problema que le ha pasado a cualquiera que ha intentado hacer pan y mucho más si este pan es sin gluten, y es que no adquieren volumen. Es decir, tú preparas tu pan con todo tu cariño siguiendo la receta y del horno sale un pan chato, casi sin volumen y que no hay quien se coma. Y tú te preguntas qué puede haber fallado. Bueno, pues precisamente en este vídeo vamos a intentar ver las posibles causas y cómo solucionarlas. ¡Vamos allá! Lo primero que vamos a entender es por qué crece el pan. Y por qué, si el pan no ha crecido, añadir más levadura no va a solucionar el problema. Después vamos a pasar a explicar los problemas por los que tu pan, en este caso sin gluten, no crece. Para ir a cualquiera de los apartados, puedes hacer clic en los enlaces directos que te voy a dejar en la descripción del vídeo. Lo primero que tenemos que entender es por qué crece el pan. Y este crece por la acción combinada de dos acciones, la fermentación y por la presión interior de vapor durante el horneado. Lo que conocemos como levado no es otra cosa que el efecto visible de la fermentación, un proceso bioquímico llevado a cabo por levaduras, y remarco con ese, que son microorganismos que se encuentran en los fermentos que utilizamos, bien la masa madre o la levadura comercial. Estos microorganismos se alimentan de los almidones presentes en la masa del pan y expelen a su vez alcoholes que hacen el pan más aromático y CO2, y es este CO2 el que hace crecer el pan. Por su parte, la presión de vapor se produce durante el horneado. El agua presente en la masa de pan, al someterse a altas temperaturas, se evapora e intenta escapar, ejerciendo una presión que hace que nuestro pan crezca un poquito más. Pero nuestra masa debe reunir unas condiciones para que el pan pueda crecer, y es que la masa debe ser elástica. Esto lo conseguimos con la mezcla de harinas adecuada, con la suficiente hidratación y añadiendo un sustituto de gluten. Cuando sacamos un pan chato del horno, podemos tener la sensación de añadir más levadura la próxima vez. Pero ya te digo desde ahora que más levadura no significa más volumen. Que la cantidad de levadura solo influye en el tiempo de fermentación y de levado. Durante la fermentación, las levaduras que hemos añadido a la masa no solo se están alimentando de los almidones presentes en ella, sino que además se están reproduciendo constantemente. Con lo que al final tenemos el mismo resultado si añadimos poquita levadura y le damos el tiempo suficiente, que si añadimos mucha levadura, que le va a dar un sabor fuerte a la masa, y dejamos el pan reposar poco tiempo. En este enlace de aquí arriba te explico cuánta levadura se necesita para hacer pan. Y ahora sí, vamos a ver los errores por los que tu pan sin gluten no crece y vamos a aprender también cómo solucionarlos. Comenzamos este listado con problemas con la levadura. Y es que puede que en lugar de levadura seca hayas utilizado impulsor, lo que se conoce como polvo de hornear o también mal llamado levadura química. También puede ser que la levadura estuviese caducada, sin llegar a estar mohosa, como esta mía, que me la olvidé en el frigorífico, sí que puede estar muerta o inactiva. Por eso es muy importante activarla antes de añadirla a la masa. También puede ser que la hayas activado con agua demasiado caliente y que esto la haya matado. Debemos pensar que las levaduras son microorganismos, es decir, seres vivos, y a temperaturas superiores a los 50 grados mueren. Pero lo que no va a matar a las levaduras, aunque sea una creencia muy extendida, es añadirlas junto a la sal. ¿Te cuento por qué? Aquí arriba. Resumiendo, asegúrate de que lo que usas es levadura y no impulsor, actívala siempre antes de usarla y no emplees nunca agua muy caliente. Un segundo error muy frecuente es no emplear un sustituto de gluten. Si no sabes lo que son los sustitutos de gluten, te recomiendo que sigas este enlace de aquí arriba. El sustituto de gluten es, por así decirlo, el pegamento que mantiene unidas nuestras partículas de harina. Sin sustituto de gluten, nuestra masa es como arena húmeda, que mientras que está húmeda se puede modelar, pero en el momento que se va secando se vuelve frágil y quebradiza. Debo mencionar que influyen tanto el sustituto de gluten empleado como la cantidad. En esta foto ves la misma receta de pan elaborada con diferentes sustitutos de gluten. A la izquierda de todo tienes un pan elaborado con psyllium, después con goma guar, con lino molido y con chía molida. Como ves, no solamente la apariencia cambia, sino también el volumen. En esta otra foto lo que ves es la misma receta de pan en la que he ido incrementando la cantidad de sustituto del gluten. En el pan de la izquierda la cantidad era insuficiente, es por eso que el pan ha quedado así de plano. Resumiendo, emplea siempre un sustituto del gluten y además no sustituyas uno por otro en una receta sin preguntar cómo, ya que de algunos se necesita más cantidad que de otros. El siguiente error frecuente es cuando no dejamos que la masa repose el tiempo suficiente.
Solamente si las levaduras se encuentran en número suficiente podrán producir la cantidad de CO2 necesaria para que nuestro pan aumente de volumen. Y como ya hemos visto, para esto debemos darles tiempo. Por ello, prepara tu pan cuando tengas tiempo suficiente y no intentes meterlo antes de lo debido al horno para ahorrar tiempo. Si bien dejar la masa reposar poco tiempo es un problema, dejarla reposar más de la cuenta también lo es, y más grave aún. Durante la fermentación se produce también una reacción enzimática que transforma el almidón presente en la harina en azúcares simples. Para entender por qué esto es tan grave, debemos que pensar que el almidón es elemento estructural del pan, es decir, el almidón es al pan lo que los ladrillos serían a un muro. Si le quitamos muchos ladrillos a ese muro, se vendrá abajo, y si le quitamos demasiado almidón a ese pan, nos pasará exactamente lo mismo. Si la sobrefermentación no es excesiva, nos pasa lo que veis aquí, que la corteza se nos queda volando por encima del pan. Pero si la sobrefermentación es excesiva, la miga quedará pegajosa e incomible. Por ello, no descuides nunca tu pan mientras fermenta, ya que los tiempos que se dan en las recetas son orientativos y dependen de la temperatura y humedad de reposo. Otro problema frecuente es la falta de agua en la masa de pan. Hay algo que debes grabarte a fuego en la mente. Los panes sin gluten necesitan más agua que los panes preparados con harina de trigo, precisamente porque añadimos un sustituto de gluten que absorbe muchísimo agua. Si falta el agua, pasará lo que ves en esta foto, que el sustituto del gluten competirá por ella con las harinas y al final la masa se agrietará. Otra cosa que debes grabarte a fuego es que reducir la cantidad de agua no solucionará el problema de la miga húmeda. La miga húmeda tiene por lo general otras causas. Y también muy importante, sustituir ingredientes puede alterar la absorción de agua de la masa, ya que hay harinas que absorben más que otras y hay también semillas, como por ejemplo la chía, que absorben grandes cantidades de agua. Esta es una imagen de un pan al que le ha faltado claramente agua. Es una masa que, aunque ha esponjado un poquito por la acción de las levaduras, ha quedado completamente prieto. Por ello, no improvises o adaptes recetas si no tienes experiencia con masas sin gluten. Ni sustituyas harinas o añadas semillas por tu cuenta, ya que pueden alterar la absorción de la masa. Y si bien la falta de agua era un problema, el exceso de agua también lo es. En esta foto ves la misma receta de pan a la que le he ido añadiendo más agua. Y a medida que la masa se va volviendo más blanda, va perdiendo fuerza y es incapaz de crecer a lo alto, sino que se despanzurra a lo ancho. A veces no es que añadamos más agua voluntariamente, sino que eliminamos ingredientes o sustituimos unos ingredientes por otros y estos hacen que la masa necesite menos agua. Por ello, nuevamente, no improvises o adaptes recetas si no tienes experiencia con masas sin gluten y no sustituyas harinas u otros ingredientes por tu cuenta, ya que pueden alterar la absorción de agua. Otro problema frecuente es que la superficie del pan se seque mientras que éste está creciendo. Para que el pan pueda crecer, es especialmente importante que la superficie se mantenga hidratada, si no le pasa lo que hemos visto, que se cuartea. Es por ello que debes cubrir tu pan durante el reposo para evitar que la superficie se seque y que debes generar vapor durante los primeros minutos de horneado para que la superficie se mantenga hidratada. Exactamente como estás viendo en estos vídeos que te muestro. Algo que también da problemas es que la superficie del pan se dore demasiado pronto en el horno. Como hemos visto, el pan crece antes del horneado, pero también durante la primera fase del horneado debido a la presión de vapor. Si el pan se dora demasiado pronto, le pasa lo que le ha pasado a este panecillo. La superficie se dora, por lo que deja de ser elástica, se sella y no solamente no deja crecer al pan, sino que tampoco deja escapar la humedad interior, con lo que al final tenemos un panecillo prieto y de miga húmeda. Por ello, hornea siempre con calor desde abajo, al menos hasta que el pan haya ganado todo el volumen posible. Si tu horno no dispone de calor solo desde abajo, puedes bien cubrir con papel de aluminio o hornear dentro de una fuente de vidrio resistente al calor o de una olla de hierro o barro. Otro error frecuente es no precalentar el horno o hornear a baja temperatura. Y es que es verdad que da mucha pena mantener el horno encendido sin tener nada dentro. Sin embargo, es imprescindible calentar bien el horno antes de introducir nuestro pan.
Y es que esa reacción enzimática que se producía durante la fermentación y que transformaba nuestro almidón, o elemento estructural principal, en azúcar, a la temperatura de gelatinización, entre 50 y 70 grados, se produce a una velocidad altísima. Es decir, a esa temperatura se está degradando el almidón a una velocidad muy alta. Por ello, es necesario que el pan pase la menor cantidad de tiempo a esa temperatura, y lo conseguimos precisamente metiendo el pan a un horno bien caliente. En esta foto veis un pan al que le ha pasado precisamente eso, y como veis, el interior es completamente incomestible. Por ello, nunca metas tu pan al horno frío, pero precalienta además la bandeja u olla donde vas a hornear tu pan, y no hornees nunca a baja temperatura. Hornea un mínimo de 180 grados. Y por último, pero no menos importante por ello, a tu pan le pudo faltar tiempo de horneado, que en realidad no hace que tu pan no gane volumen, sino que lo pierda al salir del horno. En esta foto te muestro un pan de molde al que precisamente le ha faltado tiempo de horneado. Si nos fijamos en detalle, en los lados tiene como zonas pegajosas y compactas. Dentro del horno, la masa del pan comienza a sufrir transformaciones. Al aumentar la temperatura, el almidón en contacto con el agua comienza a formar un gel. Si la temperatura sigue aumentando, este gel se consolida y da la forma definitiva a nuestro pan. Pero para que la temperatura aumente, es necesario que escape el suficiente agua de nuestro pan. ¿Qué ocurre? Que si sacamos el pan del horno antes de tiempo, puede ser que quede demasiado agua localizada en algunas zonas del pan. Y estas quedan en forma de gel, con lo que al sacar nuestro pan del horno, estas zonas, que siguen estando pegajosas, tienden a compactarse. Así que ya sabemos lo que le ha pasado a nuestro pan. Le ha faltado tiempo de horneado y la humedad se ha acumulado en las caras que estaban pegando al molde, haciendo que al sacar del horno queden zonas pegajosas en ellas. Por ello, nunca saques tu pan del horno antes de tiempo. Si ves que se dora muy rápido, cúbrelo. Además, el tiempo indicado en una receta es siempre orientativo y depende de cada horno. Si tu pan encoge, alarga un poco el horneado la próxima vez. Bueno, pues ya verás que siguiendo estos consejos vas a sacar unos panes del horno sin gluten esponjosísimos. Y te animo además a que me sigas para aprender a preparar panes sin gluten como estos, que mira qué aspecto que tienen. Te dejo las recetas enlazadas en la descripción del vídeo. Y ahora sí que sí, me despido. Un saludo a todos.